¿Qué tal? ¿Qué tal, Brando? ¿Qué tal, Richard? Estoy medio volado. La semana pasada hicimos Segunda Guerra Mundial, ¿no es así? ¿Qué tal, Carla? Te mira. Hola, Brando. Hola, Mata. Muy bien. Entonces hoy tenemos que hacer Guerra Fría. ¿Ya? Hoy hacemos Guerra Fría. Vamos con ese tema. Ahí lo tienen. El tema de Guerra Fría es un tema muy interesante. ¿Qué tal, Bayana? Porque depende de cómo lo tomen ustedes, ¿ah? Algunos lo van a tomar con emoción, otros no. Ese tema lo vamos a ver hoy día una sola vez y luego cuando volvamos a hacer en la próxima parte del anual lo veremos más detalladamente en más de dos clases. Pero el tema de Guerra Fría en sí, hoy día solo daremos conceptos y lineamientos generales. Eh, es la primera vez en todo el curso que veremos el mundo, o sea, los cinco continentes. Excepto Oceanía, para ser sinceros. Vamos a ver América, por primera vez vamos a ver Latinoamérica, por primera vez, ¿ya? Vamos a ver Europa, y no solamente Europa del Oeste, sino también Europa del Este, y vamos a ver África, y vamos a ver Asia, ¿no? Es el tema en el cual se encuentra la mayor cantidad de datos. Creo que ni todo el curso junto tiene tantos datos, ¿ya? Entonces, ahora, como decía, eso depende, ¿no? Para algunos, como el que te habla, es una emoción, para otros es una pesadilla. Pero no se preocupen, vamos a hacerlo de manera sencilla. Hoy, como le digo, vamos a ver una parte, más que nada la parte de conceptos, de ideas, ¿no? Vamos a ver de qué trata la Guerra Fría, por qué la llaman Guerra Fría. En realidad la llaman Guerra Fría, pues porque no es una guerra caliente, es lógico. Solo que, ¿qué tal? Brian, supongo. Solo que a las guerras calientes no se le llaman guerras calientes, se le dicen guerras nada más a secas, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Aquí, como veremos, la Guerra Fría tiene que ver con Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Ya? Entonces vamos a hacer primero unas cosas claras aquí. ¿Ya? Primero hacemos lo que me gusta hacer, que es esto. ¿Ya? Y vamos con esto. Aquí. Una especie de línea de tiempo. ¿Ya? Con datos cortitos nada más, precisos. Y la Guerra Fría se inició en el año de 1945. En ese año se inicia la Guerra Fría. Específicamente con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y concluye en el año de 1991. 91. ¿Ya? Eso es lo que necesitamos nosotros. 45, que es con el final de la Segunda Guerra Mundial. Y 91, que es con la desintegración de la Unión Soviética. ¿Está bien? Si por ahí alguien te dice, profe, perdóneme, pero a mí me enseñaron que la Guerra Fría concluyó en el año de 1989. En mi colegio me enseñaron así. No te preocupes, no te preocupes. Por eso estás aquí. No te preocupes. Por ahí me dicen que le dijeron 92. Te estafaron peor todavía. Mira acá.
Final de la Segunda Guerra Mundial. De la Segunda Guerra Mundial. Aquí algunos datos que cambian, algunos te dicen conferencia ya alta, no te preocupes. Final de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí es con la desintegración de la U. Desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Eh? Ahí la tienes. La desintegración de la URSS. ¿Ya? Acá me dicen, claro, tiene razón. Acá un joven me dice, profe, los que dicen eso confunden con el caída del muro de Berlín. Exacto. Los que dicen eso confunden con la caída del muro de Berlín, que se da en el 89, ¿no? 1989. Algunos profes te dicen que acaba con la salida de la Unión Soviética de Afganistán. Sí, también algunas personas confunden eso. Nunca hubo paz después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí la hubo entre las potencias, ¿no? Entonces vamos a eso. Entonces, de este año es la Guerra Fría. De este año a este año. Eso quiere decir que tus padres, como tu profesor, tanto como tu profesor, hemos vivido la última década de la Guerra Fría, porque tus padres deben tener más o menos mi edad, ¿no? Entonces nosotros hemos vivido la última década de la Guerra Fría. Entonces, la Guerra Fría, para que entiendan, es cuando Estados Unidos, ¿ya? Estados Unidos se enfrentó, se enfrentó a la Unión Soviética, ¿saben? A la Unión Soviética. Estados Unidos se enfrentó a la Unión Soviética. Ahora, este enfrentamiento, este enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿está bien? Será en todos los campos, en todos los campos. Será un enfrentamiento en todos los campos, ¿ya? En todos. Será un enfrentamiento en el campo económico, en el campo político, en el campo social, en el campo cultural, en el campo deportivo, ¿ya? Etcétera. En todos los campos va a ser. Los enfrentamientos en todos los campos, excepto en el campo militar. ¿Ya? No menos en el campo militar. Ahí lo tienes. Menos en el campo militar. ¿Está bien? Buenas noches, Henry. ¿Ah? Menos en el campo militar. Claro, me dicen también en el cine. Claro, cultura y cine. Pues. Cultura y cine. ¿Ya? Menos en el militar. ¿Por qué? ¿Por qué no se agarraron a balazo limpio como debía ser? Como dicen ustedes, macho y parado. Bueno, que tu generación nunca lo hace, a tu generación agarra piedra. ¿No? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La respuesta. ¿Cuál será la respuesta? El temor a una guerra con armas nucleares. Temor a las consecuencias de una guerra
nuclear. Ese fue el motivo por el cual estas dos potencias no se enfrentaron militarmente. Ese fue el motivo. ¿Ya? Ese fue el motivo por el cual estas dos potencias no se enfrentaron militarmente. Que hubo enfrentamiento entre los bloques a los cuales ellos representaban, sí, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque como verás más adelante, la Unión Soviética, la URSS, ¿ya? Era líder del bloque oriental. ¿Está bien? La URSS era líder del bloque oriental. Líder del bloque oriental o bloque socialista. Bloque oriental o socialista. Socialista. Y este bloque, los miembros de este bloque sí se enfrentaron al otro bloque, porque Estados Unidos, ¿ya? Era líder del otro bloque. Estados Unidos era líder, perdón. Estados Unidos era líder del bloque oriental, bloque occidental, perdón. Líder del bloque occidental. Y sí hubo guerra entre bloques, ¿ah? Ojo, sí hubo guerra entre bloques. Lo que no hubo guerra fue entre los líderes. Un ejemplo de guerra entre bloques. Cuando Corea del Norte se enfrenta a Corea del Sur. ¿Entiendes? Cuando Corea del Norte se enfrenta a Corea del Sur. O cuando Vietnam del Norte se enfrenta a Vietnam del Sur. ¿Entiendes? Entonces, los líderes no se enfrentan, porque son ellos las que tienen las armas nucleares. Los que sí se enfrentan son miembros de los bloques, como Corea del Sur contra Corea del Norte, o Vietnam del Sur contra Vietnam del Norte. Ellos sí se enfrentan, pero los líderes no, por temor a esto. ¿Está claro? Muy bien. El momento más crítico de toda esta Guerra Fría, fue la crisis de los misiles. El momento más crítico, la crisis de los misiles en Cuba. En Cuba. O también llamada, como San Marcos preguntó, crisis del Caribe. Ahí también lo llamó. Ese fue el momento más crítico de toda la Guerra Fría. Cuando la gente pensó, de esta ya no salimos. Se nos viene la parca. Se nos viene la Tercera Guerra Mundial. Ahí lo tienes. Y esto se llegó a dar en el año de 1962. 1962. Se dice que ahí el mundo estuvo a punto de una tercera guerra mundial. Pero es un decir, no hubo tanto así. No es tan cierto de que las potencias mundiales se iban a agarrar pues a bombazo en esa época. En realidad, los líderes mundiales sabían que no les convenía una guerra. Como hasta el día de hoy saben que una guerra no les conviene, pues, ¿no? Porque antes tú peleabas por mercados. Pero ahora, si vas a pelear y tienes armas nucleares,
en el proceso de enfrentamiento es muy probable que acabes con los mercados y las colonias. ¿Por qué? Porque el pronóstico más alentador de una guerra nuclear entre las potencias mundiales es que más del 85 a 90% de la raza humana desaparezca. ¿Entiendes? Entonces estamos hablando de que te vas a pelear para que solo quede el 10% de la raza humana. No tiene sentido pelear así. Si la pelea al final es por obtener una ganancia, ¿qué ganancia vas a obtener con el 10% de la raza humana? ¿Entiendes? Y eso es el dato más alentador. El dato más pesimista es que acabas con la Tierra. Y no es que la Tierra quede deshabitada, no, acabas con el planeta. El planeta, la estrella, desaparece. Tipo Freezer cuando se bajó el planeta de los Vegeta, igualito, así, desaparece. Es el dato más pesimista. Entonces, obviamente, cuando unas personas dicen, oye, va a haber guerra y se emocionan, yo los entiendo. Yo los entiendo, ¿por qué? Porque son ignorantes. Que no tiene nada de malo ser ignorante. Yo ignoro matemáticas, yo ignoro física, yo ignoro química. Entonces, no tiene nada de malo ser ignorante. ¿Entienden? Que cuando la gente dice, oh, sí, profe, viene la guerra, sí, yo los entiendo. Son mis alumnos, aún no saben las consecuencias, no hemos llegado a esa clase, o no son mis alumnos, son gente común y corriente, como cualquiera de nosotros, que en una reunión, cuando habían reuniones y sabía que era profesor de historia, me decía, sí, sigue la guerra, ¿tú qué opinas? No, y con emoción lo decían. Yo decía, este tipo pues nunca ha leído nada, solamente leo memes nada más, y su única fuente de conocimiento es el Facebook y el Twitter, y probablemente el Instagram, ¿no? Y piensan que lo que pone pues un youtuber es lo máximo, como un pataguero que ha dicho que no quieren que enseñen la Segunda Guerra Mundial porque lo estresa. Otro que dice, profesor, no enseñen las guerras, ¿por qué? Porque eso me deprime. Bueno, Darwin tiene para eso una explicación, se llama selección natural. Los no aptos deben desaparecer. El problema es que tienen derecho, pues, es un problema eso. Pero bueno, ya dejémoslo ahí, ¿no? Pero es así, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que no hay una tercera guerra mundial. Por eso es que no lo hay. El gran temor que se tiene, es Alexandra, el gran temor que se tiene es que grupos que no están pensando en beneficio económico, sino que son grupos extremistas, ¿ya? Principalmente extremistas religiosos, no solamente los musulmanes son extremistas, sino todo aquel grupo religioso que vea en esta vida terrenal algo pecaminoso, algo nocivo, y que vea en una promesa a otra vida lo mejor. Entonces, el temor que muchos tienen o tenían es que estos grupos tomen armas de destrucción masiva. Porque esta gente sí no está pensando en problemas económicos, no está pensando en, no, comenzamos esto y nos tiramos el mundo abajo, no. Ellos están pensando en, destruyamos todo y los pocos que van a quedar serán los realmente fieles. Y reharemos la sociedad y la humanidad. Y si no, si al final todo se da al diablo, todo se destruye, al menos sabremos que habremos muerto haciendo la palabra de nuestro Dios o nuestros dioses, y por lo tanto iremos a su promesa, a su Valhalla, a su, no sé, a su paraíso, lo que sea. Entonces, ese es exacto, Alexis, ¿no? Ese es el temor que se tiene, de que radicales tomen esas armas. Ese es el gran temor que se tiene. O que se tenía, ¿no? Porque han demostrado que así tuvieran oportunidad no lo van a hacer. Ahora el temor que se tiene en la actualidad es el temor al medio ambiente, ¿no? Al medio ambiente. La contaminación ambiental, la sobrepoblación. Por eso que muchas películas jalan para ese lado. Entonces, la Guerra Fría fue una guerra no declarada entre las potencias, donde ellos van a luchar en todos los campos que tienes ahí marcados, todos esos campos,
demostrar qué sistema es el mejor, o el socialista o el capitalista. ¿Ya? ¿Cuál de los dos es el sistema? ¿Qué política es mejor? ¿La política socialista o la política capitalista? ¿No? ¿Cuál de las sociedades es mejor? ¿Una sociedad con libertad o una sociedad pues oprimida, como se decían que era la sociedad socialista? Y aquí tomo la palabra de un joven, o señorita, no recuerdo bien, que pone el cine. Claro, el cine es un medio de propaganda, es el cine. Tú mírate las películas de cine, ¿no? Las películas que que pasan hasta hoy en el cine, y te vas a dar cuenta que ahí se ve la problemática o los temores de la época en el cual la película se estrenó. En los 50, ya de los 30, pero en los 50 es muy normal que haya muchas películas sobre marcianos y que los marcianos invaden. Y los marcianos vienen, escucha bien, del planeta rojo. Y los marcianos quieren acabar con la democracia. Y siempre pues llegan a Estados Unidos primero, ¿no? Siempre llegan a Estados Unidos primero, siempre, de hecho. El marciano ya sabe que Estados Unidos son los líderes mundiales y Estados Unidos siempre nos salva, ¿no? Obviamente, obviamente Estados Unidos es el centro del mundo, ¿no? Es así, ¿ya? Eh, para la década hasta los 80, que es el final de la Guerra Fría, 91 obviamente, había muchas películas de ese corte, donde el malo es el ruso. Y la forma como presentan al ruso, y esto es Guerra Fría, ojo, esto es Guerra Fría, es, bueno, tú lo recordarás porque es una película de los 80, no creo que lo hayas visto tal vez, ¿no? Retroceder nunca, rendirse jamás. El malo, un ruso, Jean-Claude Van Damme, jovencísimo Jean-Claude Van Damme. Rocky 4, el malo, un ruso, ¿no? Drago. Arnold Schwarzenegger, de ruso, ¿no? Entonces, mi generación, lo que entramos a los 40, ¿qué aprendimos en los 80? De que los rusos son grandes, musculosos, de corte militar y no hablaban. Y eran malos, pero malos, malos con gana. Eso aprendimos nosotros, gracias al cine, como bien por ahí un joven había hecho notar, ¿no? Que cuando aparecía una escena de Estados Unidos, aparecía una playa de Miami con una canción de los Beach Boys, o aparecía Las Vegas con todas sus luces y casinos con una canción de Elvis Presley, o aparecía San Francisco de noche con una canción de Frank Sinatra. Y todos felices y contentos. Cuando aparecía Rusia, Rusia aparecía la Plaza Roja de Moscú de noche, nevando y una canción militar de fondo. Año 89. Yo tenía 10 años, menos. ¿Qué es lo que aprendí? Que yo prefiero estar en Estados Unidos. Guerra Fría. Pregúntale a un chico, ¿dónde prefieres ir? ¿A la Plaza Roja o a Disneylandia? ¿Qué crees que te van a decir? Es más, ni el chico te va a responder, la mamá te va a responder. Ya te das cuenta quién gana la Guerra Fría. ¿Qué prefieres ver, hijito? ¿La Plaza Roja, que tiene más de 500 años de antigüedad, con edificios impresionantes y palacios que tienen oro realmente, como ningún palacio europeo tiene? ¿O ir a ponerte en una cola de 2 horas para ponerte unas orejas de plástico y poder meterte en un juego que solamente lo disfrutarás 15 minutos? Y eso sí, te vas a endeudar por lo menos los próximos 5 años. Por eso se dice que la Guerra Fría la gana Estados Unidos, pues. Y para cerrar y entender cómo es todo esto, ¿no? Piénsenlo. El último mundial durante la Guerra Fría fue Italia 90. Y la última Olimpiada de la Guerra Fría fue Seúl 88, que los peruanos lo recordamos con mucho dolor porque perdimos la medalla de oro en vóley. El siguiente mundial y la siguiente Olimpiada después de la Guerra Fría, cuando ya Estados Unidos ha ganado la Guerra Fría, Estados Unidos la gana, va a ser Barcelona 92. La Olimpiada Barcelona 92. Tú sabes que todas las Olimpiadas tienen nombre de ciudad. Y es la única, la primera Olimpiada, donde se le permite a Estados Unidos ir con sus profesionales del básquetbol. Porque tú sabes que en una Olimpiada van solamente amateur.
Y va el famoso Dream Team. Jordan, Scottie Pippen, Karl Malone, Larry Bird, Magic Johnson, ¿m? Berkeley. Un equipazo. Y el siguiente mundial, el primer mundial post-Guerra Fría, ¿cuál fue? Estados Unidos 94. Ni juegan fútbol ellos. O al menos para el 90 no juegan fútbol. ¿Pero qué te quiere decir? Quien ganó la guerra se lleva todo, pues. Se lleva todo. Por ahí me han preguntado, profe, ¿no fue en el 47? No, para ti, de academia, es 45-91. No te hagas problemas. Vas a encontrar un montón de textos y de páginas de internet que te dicen que la Guerra Fría comienza en el 47, otros comienzan en el 49. No te hagas problemas, tú créeme. ¿Ya? Profe, ¿por qué lo de creer? Porque eso es lo que te pide San Marcos. No te hagas ningún problema. Entonces, esto es la Guerra Fría. ¿Ya? ¿Quiénes eran los líderes mundiales al inicio de la Guerra Fría? ¿Quiénes eran los líderes? En el caso de Estados Unidos, el presidente con el cual se inició la Guerra Fría fue el presidente Truman, el que suelta la bomba atómica. Truman. ¿Ya? Él es el presidente de Estados Unidos al inicio de la Guerra Fría. Y en el caso de la Unión Soviética, el líder es Stalin. Ellos son los líderes mundiales al inicio de la Guerra Fría. En el caso de la crisis de los misiles, en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos era John Fitzgerald Kennedy. Un dato curioso, el único presidente de Estados Unidos de religión católica. Y en el caso de la Unión Soviética, era Nikita Khrushchev. Profesor, yo estoy googleando en este momento en mi celular, porque así estudio yo, y en mi celular sale Nikita Khrushchev con K. No te preocupes, ellos no usan nuestro alfabeto, así que hay que traducirlo a nuestro alfabeto, que eso es más complicado. Y el final de la Guerra Fría, Estados Unidos era presidido por George Bush. Ojo, George Bush papá, porque existe George Bush hijo, ¿ya? Que también fue presidente de Estados Unidos. Y en el caso de la Unión Soviética, fue por Mikhail Gorbachev. Él era el secretario general de la Unión Soviética al momento de finalizar la Guerra Fría. Esos son los líderes mundiales, ¿ya? En esta época. Eventos importantes que nos pueden interesar durante la Guerra Fría, eventos importantes que profesor, nos pueden llamar la atención y que no vamos a desarrollar después. Bueno, un evento importante es 1947. En 1947, ¿qué sucede? En 1947 se aplica el Plan Marshall. El Plan Marshall es un plan de ayuda económica que Estados Unidos... Obregón me pregunta, profesor, ¿por qué mataron a John F. Kennedy? Créeme, Obregón, que si yo lo supiera, no estaría dictando clase aquí. Sí, probablemente estaría muerto. Créeme que probablemente estaría muerto. Porque en realidad no se sabe. Hay una serie de hipótesis, ¿no? Hay una serie de hipótesis de por qué matan a Kennedy. Ya, desde que lo mata la propia CIA hasta que lo mata la Unión Soviética, y la última hipótesis que ha vuelto a salir a la palestra debido a una película que sacó Netflix, que es el irlandés, Irishman, es que lo mata la mafia italiana, ¿no? Entonces, no se sabe bien. El año pasado
los documentos de la investigación sobre el caso Kennedy debían abrirse, ¿sí? Hasta el presidente Donald Trump exigió que se abrieran, pero el FBI fue a los tribunales de la Corte en Estados Unidos y pidió que se prolongara lo confidencial de los documentos relacionados a la investigación del caso del asesinato de Kennedy. Entonces todavía no tenemos acceso, porque te doy un dato, ¿eh? Que tal vez lo sabías y si no lo sabes, te vas a sentir un poco anonymous hoy. Tú puedes pedirle documentos a Estados Unidos y Estados Unidos está en la obligación de dártelos. O sea, tú puedes mandar una carta a los Estados Unidos y pedir documentos y Estados Unidos está en la obligación de dártelos. ¿Por qué? Porque es una de sus tantas enmiendas de su constitución, el derecho a la libertad de información. No, no, sí te lo dan. No solamente eso. Si no te quieres mandarle un documento a Estados Unidos y pedirle, oye, ¿sabes qué? No te hagas problemas. Creo que es una ONG que pidió ayuda a muchas personas en el mundo y todos les mandaron documentos. Todos le pidieron documentos. Y ellos han armado una página web. Hay una página web por si acaso, ¿ah? Y en lugar de estar haciendo TikTok, no hay tonterías. Hay una página web donde tú puedes entrar, ¿ya? Y no, pues si no saben inglés, entonces ¿para qué postulan? Por acá me dicen, profe, el problema es el idioma. Pero si no saben inglés, ¿para qué postulan? ¿O ustedes qué cosa creen cuando están en la universidad? ¿En qué idioma te van a venir al menos el 20% de tus libros? Por si acaso, cualquier universidad te manda libros en inglés, primer ciclo. Así que vayan practicando su inglés. Pero no es tanto el problema porque sí hay documentos en español. En castellano sí los hay. A ver, la página es The National Security Archive. Ahí se llama la página, The National Security Archive. Disculpen mi pésima pronunciación del inglés. ¿Ya? Esa es la página, The National Security Archive. En cristiano, como dice mi abuela, ya es los archivos de seguridad nacional. ¿Entiendes? Los archivos de seguridad nacional. Acá me preguntan, ¿por qué algunos profesores no saben inglés? Porque en nuestra época no nos piden inglés. Algunos hemos estudiado inglés ya para el posgrado, ¿no? Para el posgrado estudio inglés. Al menos yo sé leerlo hasta cierto punto, ¿no? Pero hablarlo no me gusta mucho hablarlo. ¿Ya? No me gusta mucho hablarlo. Porque aprendí el inglés británico. En el británico. Y el problema es que en el británico tiene más sonido que el inglés comercial. Pero bueno, eso no es el caso. Entonces, pueden entrar ahí. Ahí tú entras y te ponen por continentes. Tú entras a The National Security Archive, das clic en tu buscador, que asumo que al más de uno lo está haciendo ahorita, y te salen continentes. Así al menos salían hace unos años que yo busqué por ahí. Y ahí te salen continentes. Tú ponte América, y te salen los países. Tú pones Colombia, y te salen qué cosa quieres de Colombia. Y tú dices, quiero saber lo que la CIA pensaba sobre Pablo Escobar. Y te salen todos los documentos que la CIA tenía sobre Pablo Escobar. Pero eso sí, si los informantes todavía están vivos, te sale tachado. ¿Ya? Ahí Richard, voy a colocar, gracias Richard. Richard ha puesto aquí, lo ha buscado, un joven, lo ha buscado y lo ha puesto. Voy a ponerlo para todos ustedes, ¿ya? Gracias Richard. A ver, vamos a ponerlo para todos. Ya, a ver. Ahí está. Y vuelvo a privado. Ahí está. Gracias Richard, te pasaste. Alexander también dice que ya lo encontró. Y ahí encuentras. Entonces, el caso de Kennedy, ya para cerrar, no se encuentra. Todavía no sale a la luz. Al parecer, tal vez la gente que lo mató, pues todavía está viva, ¿no? El plan Marshall en el año 47.
¿Está bien? En el año 47 se da ese famoso plan Marshall. ¿Ya? Y en el 47 también a nivel mundial aparece, voy a resumirlo, no voy a poner todo, ¿ah? En el 47 también tenemos esto, la independencia de la India. De la India. Y aquí tenemos al famoso Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi, Alma Grande Gandhi. Él es Gandhi. Eso fue en el 47. En el 48, ¿ya? Perdón que los jales están atrás para no... En el 48, en 1948, un hecho importante fue, y lo veremos dentro de un ratito, el nacimiento de Israel. El nacimiento de Israel. Israel es el primer país judío. Después de lo que le hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ellos fundan un país con el favor de la ONU. Y con este año se da inicio a la famosa guerra árabe-israelí. A la guerra árabe-israelí. Que una de sus consecuencias más famosas, desgraciadamente, es las Torres Gemelas, ¿no? Donde pelean judíos contra musulmanes. La guerra árabe-israelí. En el año de 1949, lo estoy haciendo así porque no entran, como le he puesto, ¿ya? En 1949 van a pasar dos cosas importantísimas, dos eventos muy importantes. Bueno, más eventos, ahora que me estoy borrando. 1949, una de las cosas que sucede fue la URSS hace su primera prueba de bomba atómica, el Joe 1, ¿no? Porque a Stalin se le conocía como, los gringos lo conocían como el tío Joe, ¿sí? El Joe 1. También veremos en este año, 49, veremos que nace la OTAN. No te preocupes que lo veremos más adelantito, ¿no? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar capitalista. Y bueno, voy a colocar lo más importante porque también hay otras cosas que veremos, ¿no? Como la división de la Unión de Alemania en dos. Y acá se da la famosísima Revolución China. Revolución China, ¿no? Con Mao Zedong, o como se le dice ahora, Mao Zedong. Esa es otra forma de que como se presenta en los últimos años, Mao Zedong o Mao Zedong. Es lo mismo, es la misma persona, ¿no? No te preocupes, es la misma persona. Solo que hay que traducirlo pues de la forma de escritura que tienen los chinos, ¿no? Mao Zedong. ¿Ya? Creo que todos están revisando la página en lugar de estar escuchando clase. Ah, después revisan, después revisan. 1950. ¿Ya? Después revisan. Ya tienen que entretenerse ya más tarde. Lo diré. Sí, en mi época no traducía, tienes que leer nomás, caballero. En 1950 se da la famosa guerra, la guerra de Corea, ¿no? Guerra de Corea. Ahí está. Entre Corea del Norte y Corea del Sur. La Corea capitalista y la Corea socialista. Chicos, ¿quién es más peligroso? ¿Corea del Norte o Corea del Sur? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es más peligroso? ¿Mm? El norte, me dicen algunos. Norte, norte, norte. El sur, dicen otros. ¿Por qué creen que el norte es más peligroso? ¿Mm? ¿Por qué creen que el norte es más peligroso? Porque es más radical por sus armas. Sí. Tiene razón, el norte tiene armas, el sur no tiene armas. O sea, armas nucleares no tiene el sur. El norte tiene armas, armas
nucleares, ¿no? Exacto, el norte. Una pregunta, chicos. ¿Ustedes alguna vez han visto que Corea del Norte suelte un arma nuclear? ¿Alguna vez han visto que Corea del Norte dispare un arma nuclear? No, no. Pero si ha visto a tu vecino depilándose para parecer a un K-pop, ¿sí o no? Sí lo ha visto, ¿sí o no? Tu vecino bailando K-pop, ¿sí o no? Entonces, ¿quién es más peligroso? Cuéntame, ¿quién es más peligroso? Ah, el sur es más peligroso, ¿ves? El sur es más peligroso. El otro tiene bombas, pero no las usa. ¿El otro qué hace? Te hace que baile y que te ponga flaquito, ¿ves? Claro. Ahí ves a chicos que tienen la cara más pintada que su flaca. Y están mejor maquillados. ¿Qué es eso? Exacto, claro. Yo sé que a las chicas les gustan esos muchachos porque dicen, profe, de esa manera salgo con mi flaco, que es del K-pop, y él está más maquillado que yo, entonces cuando voy a la calle, la gente lo molesta a él y no me molesta a mí. Ah, es una buena estrategia para evitar ser molestada en la calle, ¿no? ¿No? Claro, tienes tu flaco que se parece a BTS y a él ya comienzan a molestarlo, ¿no? Quieren tocarlo, entonces tú pasas piola y te escapas. Muy buena estrategia, muy buena estrategia. Me dice este esquema, no, tómale foto porque este esquema sí no está en la diapo, ¿no? Entonces, la guerra de Corea. La guerra de Corea, chicos, fue guerra, o sea, guerra, balazo, fue del 50 al 53. Del 50 al 53. Y si ustedes creen, ustedes se acuerdan que hasta hace unos años decían, no, que, que Corea del Norte quiere atacar Corea del Sur, que se viene la guerra, ¿no? Que pronto van a acabar, ¿se acuerdan? Que el chinito loco, ¿se acuerdan? Ya, todo eso se decía, ¿saben por qué? Porque esta guerra no tuvo tratado. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial y le hice el ejemplo? Ya, pues esta guerra en 1953, en 1953, lo que tuvo fue un armisticio. ¿Se acuerdan qué era armisticio? Un alto al fuego. Claro. Claro, qué bien que se acuerdan, chicos y señoritas, qué bien se acuerdan. Entonces, ellos firmaron un armisticio, un alto al fuego. Armisticio. El armisticio de Panmunjom en 1953, pero nunca llegaron a un acuerdo. Hasta que, voy a cambiar el nunca, ya parezco pues tóxico, hasta que recién en los acuerdos de Panmunjom, esta guerra llega a su fin. O sea, al fin se han puesto de acuerdo. Dijeron, ya, ¿sabes qué? Ya hay que dejar de pelear. Se dieron la mano y todo lo demás. Y eso recién, jóvenes, señoritas, fue en el año 2018. O sea, la guerra terminó en el año 2018. Por eso que siempre había temor de que el famoso chinito loco, ¿no? El chinito loco iba a iniciar la guerra, ¿se acuerdan o no? Claro, exacto, Gabriel. El armisticio solamente fue un alto al fuego. Ahora entiendes por qué muchos de tus jugadores de fútbol de Corea del Sur o cantantes de Corea del Sur tienen que dejar sus respectivas carreras para ir al servicio militar obligatorio. Creo que fue el caso de un jugador de fútbol y creo que fue el caso también de un cantante, ¿no? Que se hicieron famosos en las redes, ¿no? Entonces, ¿a qué se lleve eso? No, no me pongan los nombres porque estamos mal, yo no sé quiénes son, ¿no? Min Song, me dicen ahí, gracias. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque ellos tienen un ejército que debe estar preocupado de un vecino, como es el vecino del norte, que en cualquier momento los podía atacar, pero ya han firmado un acuerdo. Y yo sé que por ahí eran profe, pero si han firmado un acuerdo, entonces ¿por qué mi BTS tiene que ir? Ah, es que todavía no lo, ¿no? Todavía no le creen, todavía no le creen, todavía no confían en él, ¿no? Es obligatorio, claro, Cristian, es obligatorio, es obligatorio.
No, eso pasa en el 50 al 53, es esta guerra. En 1954, ya para ir finalizando esta primera etapa nada más y pasar a hacer otra cosita más, en 1954, ¿ya? Se da 56, para ser más exactos. Se inicia la guerra de Vietnam. La primera guerra que Estados Unidos pierde. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam es porque Vietnam del norte y del sur entran en guerra. ¿Está bien? Entran en guerra. Quieren unirse, tipo Corea del Norte con Corea del Sur. Quieren unirse. ¿Ya? Pero ¿qué sucede? Esta guerra está enmarcada dentro de la Guerra Fría. Entonces, dentro de este campo de la Guerra Fría, Estados Unidos no quiere que ningún pedacito del mundo se vuelva socialista. Y Asia, para los capitalistas, la estaban perdiendo. Porque ponte a pensar, la Unión Soviética era socialista. ¿Está bien? La Unión Soviética era socialista y es el país más grande del planeta. China se vuelve socialista y es el país más poblado del planeta. Corea del Norte era socialista y Vietnam del Norte era socialista. Entonces, bajo la lógica capitalista, Asia se está perdiendo, en el sentido de que está cayendo bajo el poder del socialismo. Entonces, Estados Unidos, en esta Guerra Fría, se pone una misión. Ni un pedazo más del mundo debe caer en poder de los socialistas, mucho menos si es asiático. Por eso que trata, bajo cualquier medio o pretexto, de meterse en guerras donde esté involucrado un asiático o un país asiático, socialista, obviamente. Entonces, si Corea del Norte ataca a Corea del Sur para unirse y Corea del Norte es socialista, apoyo a Corea del Sur. Si Vietnam del Norte, que es socialista, ataca a Vietnam del Sur, apoyo a Vietnam del Sur, sin importar que Vietnam del Sur estaba gobernado por narcotraficantes. Vietnam del Sur era el narcoestado más grande de la época. Pero era o hacerme de la vista gorda de que Estados Unidos está, de que mi aliado es un narcotraficante de heroína, porque ahí se producía la heroína más barata, ¿no? O dejar que Vietnam del Norte gane. Por eso que Estados Unidos se mete en esta guerra, pero recién se meterá en esta guerra en el año de 1964, perdón. Recién se mete en el año 64. Y fue una guerra desastrosa para ellos. Fue la primera guerra que los Estados Unidos pierde. Y lo pierde por una serie de factores. Y uno de los factores más importantes es porque Vietnam del Norte le aplica la guerra de guerrilla. Eso sí te lo puedo explicar, Alexis. Eso sí te lo puedo decir, por qué pierde Vietnam del Norte, ¿no? Es otra pregunta que no sé si fuiste tú o alguien más me hizo de por qué muere Kennedy, tampoco ahí estaba yo perdido. Porque no, hay hipótesis nada más. De esa sí te la puedo explicar. Estados Unidos pierde porque, en primer lugar, nunca Estados Unidos ha peleado en selva. Eso es lo primero. La Segunda Guerra Mundial se da en África, ¿ya? La Segunda Guerra Mundial se da en África, pero en África del Norte. África del Norte es desierto, no es selva. Uno, dos. Estados Unidos, cuando entra a la guerra de Vietnam en 1964, Estados Unidos no peleaba desde la Segunda Guerra Mundial como país. Sus soldados se habían peleado en la guerra de Corea, pero hacía más de 10 años antes. Pero como país, Estados Unidos no iba a guerra pues hacía cerca de 20 años. Al contrario, Vietnam del Norte no dejaba de pelear desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso hizo que su infraestructura de guerra, o sea, sus túneles, eran impresionantes, eran kilómetros de túneles. Estados Unidos ingresaba a Vietnam del Norte a través de helicópteros que tú habrás visto en algunas películas que se abren por los costados. Que tú dejabas 50 militares
Ibas con tu helicóptero y traías 50 más, cuando regresabas ya no había militares. ¿Por qué? Porque los dejabas en medio de una selva que estaba completamente poblada por norvietnamitas que vivían casi en ciudades subterráneas y que salían y atacaban. 3, ¿no? Estados Unidos está acostumbrado a una guerra de ejército contra ejército, movilización de tropas. Lo que le hace Vietnam del Norte, lo que le hace el famoso general Nguyen, es guerra de guerrillas. Y esa guerra de guerrilla es paciencia, es tiempo. En una guerra de guerrilla, tú puedes, exacto, Alexis, te dejaste. En una guerra de guerrilla tú puedes mandarme 100,000 soldados y yo habré perdido medio millón de hombres. ¿Ya? Pero aquí no importa cuántos mueran de mi lado. Aquí lo único que importa es que tú no ganes. ¿Me entiendes? Una guerra de guerrilla es eso. Es desgaste psicológico. Aquí no interesa lo que tú hagas. Podrás matar 10 veces más soldados de lo que tú tienes. Podrás matar a más soldados de lo que tú tienes. Pero no vas a ganar. A eso le llaman guerra de guerrillas. ¿Ya? Entonces es un desgaste muy fuerte. A eso súmale que Estados Unidos no estaba preparado para esa guerra porque envía soldados muy jóvenes. Envía chicos de la edad un poquito mayor que ustedes, 18, 19 años. ¿Me entienden? Jóvenes que pensaban que la guerra era un juego, como algunos de ustedes tal vez piensan. Y piensan que por ser estadounidenses van a ganar siempre la guerra. Porque ganaron la guerra de Corea, ganaron la Segunda Guerra Mundial, ganaron la Primera Guerra Mundial, esta también la voy a ganar, dijeron. Entonces los chicos se enlistaban como si nada, como si fuera un sorteo, que te dando un iPhone, se emocionaban. ¿Me entiendes? Iban a la guerra sí. Y una vez allá, los psicólogos consideran que una persona debe estar en el frente de batalla, peleando bala a bala, un máximo de 28 días al año. ¿Me entiendes? Tú puedes estar 28 días al año peleando. 28 días con sus 24, cada día con sus 24 horas. Es que quiero que entiendan algo. Chicos, señoritas, todos nosotros en algún momento de nuestras vidas, antes de la cuarentena o tal vez con la cuarentena, hemos estado en algún lugar medio peligroso, medio chistosón, medio curiosón, ¿no? Con esa gente que tiene su cara bien bonita con chuzo sobre el chuzo, ¿no? Y que tú crees que te van a robar. De, uy, acá me van a robar. Con Roche ya me puse, ya estoy, ya fui. Caballero nomás, ¿no? Caballero. Y dime que si no has tenido esa adrenalina y ese temor, que recién cuando has agarrado tu combi o chapó un taxi, ¿no? Barrios Altos, claro, ¿no? Y te has sentado y recién ¿no? Pero siente que, mira cómo tiemblo, ¿no? Claro, esa de que suda frío. ¿Me entiendes? Ya, tú tienes ahí, escúcheme, tú tienes ahí la incertidumbre de que te puedan hacer algo. Escúchame bien, ¿ah? La incertidumbre de que te puedan hacer algo. Cuando tú vas a una guerra, tú tienes la total certeza de que te quieren matar. Y el matarte es la más barata que puedes sacar. Porque como te capturen, las torturas que te van a hacer, vas a preferir matarte. ¿Me entiendes? Entonces, esa adrenalina, ya, esa adrenalina, el cuerpo no lo puede soportar más de un mes al año completito. Entonces, por eso que los psicólogos piden que tú estés en el frente de batalla unos días y después te saquen. Y te manden a hacer trincheras, a limpiar baños. Y una vez que bajó la adrenalina, te vuelven a mandar. ¿Se entiende, bro? Ya, estos jóvenes en la guerra de Vietnam no estuvieron 28 días en el frente de batalla. Estos jóvenes en la guerra de Vietnam tuvieron un promedio de 250 días en el frente de batalla. ¿Te imaginas su cuerpo lo que tuvo que soportar?
El estrés. Exacto. ¿Y quiénes son tus aliados? Los exportadores más grandes de heroína del planeta. Era más fácil encontrar heroína o droga en Vietnam del Sur que comprarte una gaseosa. Eres joven, no está resultando como tú crees. ¿Estamos? Estás demasiado tiempo en el frente de batalla y tus aliados un poco más y te regalan la droga. Cuando entrabas a un pueblo que supuestamente ibas a liberar, te das cuenta de algo. ¿Qué cosa? De que ese pueblo no lo quieren que lo liberen. ¿Por qué? Porque tú como estadounidense crees que todo lo comunista es malo, pues los de Vietnam del Norte no, están contentos con su gobierno. Entonces ellos te disparaban, porque mientras que a ti te vendieron el floro de que tú eras el libertador de ellos, para ellos tú eras el nuevo opresor. Entonces, eres joven, estás mucho tiempo en guerra, a quien vas a salvar te traiciona y te mata, y tienes droga, ¿qué crees que va a pasar? Violaciones, asesinatos extrajudiciales, quema de pueblos enteros, matanza de ancianos. Y me olvidé decirte algo, la guerra de Vietnam es la primera guerra televisada de la historia. Entonces, todos los crímenes que una guerra trae, como la Segunda y Primera Guerra Mundial, y que tú regresabas a tu casa con esos hechos ahí, escondidos en Europa, ahora están apareciendo en cadena mundial. Entonces, tú sales de Vietnam, regresas, y lo que tú esperas es que en el aeropuerto te estén, obviamente, esperando jóvenes y chicas que te agradecen tus servicios a la patria, como lo esperaron a tu papá cuando regresó de la guerra de Corea, o esperaron a tu abuelo que regresó de la Segunda Guerra Mundial, o a tu bisabuelo que regresó de la Primera. Tú bajas del avión y lo primero que encuentras, ¿qué es? Que ya llegó la noticia de los crímenes que han cometido, tal vez tú no, pero sí tus compañeros. Y encuentras un montón de gente, bueno, fueran reporteros, Alexis, encuentras un montón de gente con cabello largo, ropa de varios colores, con sus dos dedos en alto, hablando de peace and love, y que te acusan de asesino de niños, de violador. Porque obviamente pues no fui yo, pero hay un grupo de chicos que no quieren ir a la guerra y que se hacen hippies, llamar hippies, y que me acusan a mí de ser un asesino, de ser un violador. Ya esos jóvenes no quieren ir a la guerra. Los 60 son muy interesantes, ¿eh? Ya no quieren ser madre de familia a los 18 años. Ya no quieren tener un empleo a los 17. Ya no quieren pelear por la patria y matar gente inocente. Ellos son la corriente hippie. ¿Me entiendes? Y para cerrar esto, sí, hay muchas películas que tratan sobre eso, porque es un trauma muy fuerte en Estados Unidos. Por ahí leí a alguien que ponía Nací el 4 de julio, peliculón, peliculón. ¿Me entiendes? Peliculón. Yo lo recomiendo, ¿eh? Si quieres una película sobre guerra de Vietnam, Nací el 4 de julio. Nacido para matar, de Stanley Kubrick, también tremenda película. ¿Ya? Nacido para matar. ¿Ya? Otra película, Apocalipsis Now. Muy buena película. Pelotón, también es muy buena. Pelotón es muy buena también sobre la guerra de Vietnam. Y una que es muy buena, no de la guerra de Vietnam, sino de las secuelas de la guerra de Vietnam, una que es muy buena. Forrest Gump también está en ese periodo. Es una que muchos le han perdido la esperanza, pero la primera es muy buena, Rambo. Yo te recomiendo abiertamente Rambo 1. Rambo 1. Ya Rambo 2 no. Rambo 3 peor todavía. Rambo 4 ya eso, olvídate. Ya eso ya vas con tu propio riesgo a verlo. Pero Rambo 1 es muy buena película. Rambo 1 trata acerca de la llegada de Rambo a un pueblo para entregarle la carta de un amigo que ha muerto en la guerra a su madre. Y cuando él llega al pueblito montañés, todos lo miran con miedo, porque saben las noticias de lo que los soldados han hecho en la guerra.
se han drogado, han violado. Entonces lo ven a Rambo no como un soldado, un héroe de guerra o alguien que dio pues su sudor y lágrimas por ellos. Lo ven a Rambo como un delincuente. Tanto es así que el policía se lo lleva fuera del pueblo. Y ahí comienza toda la película. Sí, Rambo 1 es muy buena, veanla. Ya Rambo 2 ya es comercial, pero ya Rambo 3 ya es otra cosa. Creo que está Rambo 5, creo que. Ya con el cártel de México, algo así, creo que no he llegado a verlo. No he llegado a verlo. Entonces, esa es la Guerra Fría. Vamos a ver algunos conceptos. ¿Ya, chicos? Vamos a ver conceptos. A ver, me pidieron, me solicitaron esto, doy 30 segundos para que los que puedan copien o fotografíen esta pantalla. 30 segundos, por favor. ¿Ya? Así que le tomen una captura de pantalla, si es que lo tienes en tu celular, ¿no? Screenshot, creo que se llama eso. O le metas una foto con tu celular. A ver, 30 segundos. Van 10. Quedan 10. Y listo. Pasamos. No, no, Alexis. Alexis me pregunta si ahí sale la frase gringo. No, la frase gringo, Alexis, sale en las guerras entre Estados Unidos y México del siglo XIX. Cuando Estados Unidos y México se enfrentan en guerra y Estados Unidos le gana la guerra a México y le quita más o menos el 40% del territorio mexicano. Por eso que la parte sur de Estados Unidos, todos los nombres son en castellano. Los Ángeles, ¿no? Florida, ¿no? San Diego, San Francisco, ¿ya? Porque eso antes le pertenecía a México. Y es por eso también que la frontera entre México y Estados Unidos es tan derechita, es una línea, ¿no? Claro. Hay algunos que sí pasan por libre determinación de los pueblos, ¿ah? Como el caso de Texas, que pasa por libre determinación de los pueblos a Estados Unidos. Pero lo otro fue por guerra. Entonces es ahí donde los mexicanos, al ver que los estadounidenses entraban con su uniforme verde, entonces ellos le decían gringo, ¿no? Como bien tú lo has puesto, Alexis, como tú bien lo has puesto, gringo, que era gringo, ¿no? Green, verde, go, largo, fuera, vete, gringo, ¿no? Verde, fuera, y quedó como gringo, ¿no? Y a las mujeres, gringa. Así somos. Vamos. Así por aquí. Aquí está lo que hemos visto. Como ves acá, dice el periodo que se caracterizó por la división del mundo en dos bloques, el bloque capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque socialista, liderado por la Unión Soviética. ¿Ya? Y acá también lo que te he dicho, ¿no? Ambas potencias se enfrentan en todos los aspectos, menos en el aspecto militar, ¿no? Tienen miedo a una guerra nuclear. Ahí lo tienes. Estados Unidos, líder del bloque capitalista, Occidente, y la Unión Soviética, líder del bloque socialista, Oriente. En 1947 se aplica el Plan Marshall. Se llama Plan Marshall porque el secretario de Estado de los Estados Unidos se llamaba John Marshall y él da a conocer este plan. ¿Qué es lo que se busca con este plan? Reconstruir Europa Occidental. Estados Unidos suelta un montón de dinero para reconstruir Europa Occidental. ¿Por qué quiere Estados Unidos reconstruir Europa Occidental? Por los siguientes motivos. Uno, no quiere que Europa Occidental quiebre y que esa quiebra sea aprovechada por los socialistas para establecer gobiernos socialistas en Europa Occidental. Acuérdense la clase de fascismo cuando hicimos y el temor que la burguesía antes de la Segunda Guerra Mundial tenía de que el socialismo aprovechara las crisis de Italia y Alemania. Aquí pasa algo parecido. Segundo temor, que esta crisis económica no solo fuera aprovechada por los socialistas, sino también fuera aprovechada por los fascistas. Tu pregunta será, profesor, pero si ya terminó la guerra, Mussolini está muerto, Hitler está muerto, ¿por qué tenían temor al fascismo? Ah, es que para 1950 se hace una encuesta y en la encuesta más del 39% de los europeos consideraban que el fascismo tenía cosas muy interesantes y positivas. Mira, hacía más de 5 años que Hitler y Mussolini se habían suicidado, o había muerto uno, suicidó el otro. Pero todavía Europa, no Alemania, Europa
pensaba que el fascismo tenía cosas buenas, salvo, excepto, el matar judíos. Para finales del 70, el 34% de los europeos consideraba que el fascismo era una propuesta interesante. Finales del 70. Hoy, 2020, en los últimos 10 años, los partidos fascistas en Europa han ganado mucho poder. Tanto así, en el caso de Austria, en el caso de Suecia, ¿ya? Y en el caso de Francia, partidos fascistas, o sea, como hemos estudiado nosotros, son el tercer partido político más poderoso de esos países. Ojo, ¿ah? Ojo. Se podría hasta tildar de cierta tendencia fascistoide al presidente de Brasil, a Bolsonaro. Entonces hay que tener cuidado de que el fascismo no ha desaparecido, aún existe. Ah, claro, con algunas ideas distintas, ¿no? En el caso de Alemania, el temor es a los migrantes. En el caso de Francia, el temor es a los migrantes africanos, ¿no? En el caso de Alemania es a los turcos, a los migrantes árabes o a los migrantes afganos o a los migrantes de Asia Menor. Por lo general, estos partidos fascistas están en contra de los migrantes, ¿ya? En contra de los migrantes. En España, en Portugal, en Francia, ¿no? En el caso de Portugal, España y Francia, la mayor migración es africana. Brincan, por así decirlo, de África cruzando el mar Mediterráneo. Por eso que tú ves un país que ha aceptado bastante la migración africana y bastante las otras religiones es Francia. Francia es un país que, respetando su revolución francesa, acepta mucho. Y prueba de ello es solamente tú mira el mundial, el último mundial, ¿no? El último mundial que fue Rusia 2018. La final fue entre, ¿quiénes fueron? La final de Rusia 2018. Francia-Croacia. ¿No es así? Pero viste la semifinal donde Francia elimina a Argentina. ¿Se acuerdan? Ya, ¿quién parecía el equipo europeo ahí? Argentina. ¿Alguna vez has visto un jugador negro en Argentina en su selección? No, pero negro, ¿ah? Negro, o sea, yo soy negro, por eso que puedo decir negro, no me sienta que soy racista. Ya, afrodescendiente ya, ¿no? O sea, tipo Cuto Guadalupe, tipo Waldir Sáenz, ¿no? Los chicos de Alianza me entienden quiénes son, ¿no? Sí hay, ¿ah? Pero no los ponen. Son más porteños. Los porteños son más claros, más blancos. No, Daniel, aunque te parezca mentira, no. ¿No? No todos en Argentina son blancos. Son los porteños, o sea, la gente de Buenos Aires. Porque como son puerto, ahí llegó mucha migración italiana, mucha migración polaca, rusa. Pero vete a provincia y tú parece que estás en Puno. Vete a Salta, Jujuy, Córdoba, y parece que estás llegando a Puno o Ayacucho. Solo que esa gente no sale en la televisión, pues, ¿no? La televisión está de Buenos Aires. Entonces, la que respuesta al plan Marshall es el plan Molotov, que también lleva el apellido del ministro soviético que lo propone. Profe, ¿Molotov no es una bomba? Ah, es que este ministro era tan incendiario con sus palabras que en honor a él le pusieron a esa bomba que tú vas a aprender a hacer cuando estés en San Marcos, ¿ya? Que es botella, alcohol y trapo enmudecido, que es una bomba incendiaria, ¿ya? Bomba Molotov. ¿Mm? Bomba Molotov. En 1949 se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una alianza militar capitalista, y la respuesta de la Unión Soviética es el Pacto de Varsovia. Sí, Molotov era su apellido, Cristian. El Pacto de Varsovia, que es la respuesta a la OTAN, ¿ya? No es necesario, Cruz, no te preocupes, ¿no? ¿Me entiendes?
Vamos con el siguiente. Se da la conferencia de San Francisco del año de 1945, donde se va a crear la ONU. Bueno, en realidad se da el acta fundacional, porque la idea de la ONU ya había aparecido años antes en la conferencia del Atlántico entre Estados Unidos e Inglaterra, perdón, ¿no? E Inglaterra. Ahí lo tienen, ¿no? La ONU es un lugar donde las potencias mundiales deben ir a conversar y no llevar sus problemas a un campo de batalla. Esa es la ONU. Esa es la ONU. No, lo interesante de esto es que tienes a estos miembros, que son los que supuestamente deben mantener la paz, ¿no? El Consejo de Defensa de la ONU tiene 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes. Aquí vamos a hacer una pequeña corrección, más que corrección, una actualización, ¿ya? Y te pido disculpas. Ya no es el de Corea del Sur, el secretario general de la ONU, ya no lo es. El secretario general de la ONU es este hombre. Guterres, desde el año 2017. Profe, escriba bien, es Gutiérrez. No, es que él es portugués. Es portugués, por eso su apellido es Guterres. ¿No? Sí, la ONU se da al final de la Segunda Guerra Mundial, Milagros. Exacto. ¿No? Nadie va a guerra sin que esos 5 países así lo decidan. Es más, estos 5 países, y estos 5 que tú ves ahí, son los únicos que pueden autorizar que un país X pueda tener armas nucleares. Si estos 5 países no lo autorizan, nadie puede tener arma nuclear. Tú puedes tener energía nuclear, no arma nuclear. Esa es la verdad. Esos 5 países lo deciden. Y si tú tienes arma nuclear, sin que estos 5 países te lo autoricen, vas a ir a guerra. Hace unos años, cuando estaba el presidente Barack Obama, Japón pide. Lo que pasa, Richard me hace una pregunta muy buena. ¿Por qué Corea del Norte tiene? Lo que pasa es que en el caso de Corea del Norte, él no lo ha producido. Al parecer, él lo ha comprado. Ahora, ¿quién se lo ha vendido? Es otra cosa, ¿no? Y el presidente George W. Bush, el hijo de George Bush, el último presidente de la Guerra Fría es George Bush, su hijo se llama George W. Bush, él es el de las Torres Gemelas. Él amenaza a Corea del Norte, ¿ya? Él lo amenaza, allá por el año 2003, 2004. Él amenaza a Corea del Norte. Como estaba embalado, ya que había invadido Afganistán, ¿no? Y había invadido Irak, producto de las Torres Gemelas. Estaba embalado el tipo. Él le dijo a Corea del Norte, ¿no? Ya cayó Irak, ya cayó Afganistán, y el que sigue es Corea del Norte. Así de arranque lo amenazó. No tiene nada que ver con Corea del Norte, y lo de arranque lo amenazó. Tú sigues, le dice. Así que desármate, si no ya sabes las consecuencias. Así, en una, lo sacó el fresco. Y Corea del Norte le responde. Corea del Norte le dice, además, ni siquiera salió el que en ese momento era el jefe de Corea del Norte, el presidente de Corea del Norte, salió el ministro de Agricultura. Y dijo, el señor presidente de Estados Unidos, George W. Bush, nos ha amenazado de que tengamos armas nucleares. La respuesta es, sí las tenemos. Así de arranque, sí las tenemos. Tenemos más de 100 misiles con ojivas nucleares, de los cuales 50 son intercontinentales. De esos 50, 25 apuntan a las 25 ciudades más importantes de Estados Unidos. Señor Bush, atáquenos. No han podido detener 3 aviones contra sus torres y el Pentágono. ¿Cree usted que va a poder detener 25 misiles? Si quiere averiguarlo, atáquenos. Ni más dijo nada Bush. Obama, que quiere tener en jaque a China y a Rusia, a la Rusia de Putin, y no es un insulto, es su apellido, Obama apoya el pedido de Japón de que Japón se le levante el castigo que el propio Estados Unidos le impuso de no tener ejército ni tener arma nuclear y que se arme nuclearmente. Japón pide tener ejército y tener armas nucleares para defenderse de Corea del Norte. Esto estoy hablando del gobierno de Obama. Obama va a la ONU y le dice, bueno, Japón quiere pedir algo. Va de los 5 grandes.
Y le digo, ¿qué quiere Japón? Japón dijo, bueno, ¿sabes qué? Corea del Norte, mucho molesta, bla, bla, yo quiero que me levanten el castigo, armarme un ejército, obviamente con la venia de ustedes, y tener armas nucleares. Y cuando dijo eso Japón, se levantó el representante de Rusia, y Rusia lo miró al de Estados Unidos, le dijo, si tú apoyas eso, Rusia rompe todos sus tratados de limitación de armas que tenemos desde el final de la Guerra Fría y comenzamos a armarnos nuevamente. China se para y dijo, si tú apoyas eso, Estados Unidos, China rompe todos sus tratados y comenzamos a armarnos nuevamente. Y tenemos un montón de chinitos para hacerlo. Y todos igualitos. Dijo Estados Unidos, no, solamente yo le estoy presentando nada más. Pues estoy diciendo que eso, no, Japón, tú cállate. Y Japón ya dejó, quitó su pedido. No, la cosa sí, es brava, es brava, es brava. Es brava. Rusia tiene el misil nuclear más, creo que es el misil no nuclear más letal del planeta. Es un misil que su capacidad de destrucción no es como el de Hiroshima, porque el de Hiroshima destruyó una ciudad, el centro de una ciudad. Eso destruyó Hiroshima, el centro de una ciudad. Claro, la que tiene Rusia es un misil intercontinental, ¿ya? Es decir, no necesitas que lo lleve un avión, ¿ya? Y ese misil tiene la capacidad de destruir un radio, o sea, un espacio, equivalente a Francia. Ya, con eso ya te dije todo. Ya. O sea, ese misil puede destruir un país entero. Ya, y esta gente no tiene un misil nada más, pues. Entonces imagínate que se agarren a bombazos, pues, ¿no? Que en el primer ataque borraron Europa. En el segundo ataque borran América. Ya no habrá tercer ataque porque no creo quién quede vivo, solamente los robots. Por eso es complicada la cosa. Ah, y otra cosa, nunca un secretario general de la ONU ha sido de una potencia, nunca. Ah, eso no te sabría decir, Alexis, si se movió un grado, pero sí, son bravos. Ah, lo que te decía, nunca un secretario general de la ONU ha sido de una potencia, nunca. Tienen que ser de países que no son potencia, para que se vea neutralidad. El Perú tuvo un secretario general de la ONU, que fue Javier Pérez de Cuellar. ¿Ya? Él fue el secretario general de la ONU, el peruano. En la conferencia de Yalta deciden dividir a Alemania en 4. Ese fue el castigo que se le da a Alemania, ¿no? Como en estas 4 zonas incluyen Francia, a Stalin eso no le agrada. Por eso dice que se inicia la Guerra Fría, porque Stalin se da cuenta de que tanto Churchill como Roosevelt están reuniendo fuerza capitalista contra él. Así vive Alemania, miren cómo le viven. Y no solamente viven hacia Alemania, como Berlín estaba en la parte de Alemania que le correspondía a la Unión Soviética, a Berlín también la parten en 4, perdón. Ese fue el castigo que le hicieron a Alemania. Luego, por cuestiones políticas, se le perdonó a Alemania. Sí, pero partió en 4, ¿ah? Partió en 4. O sea, un pedacito era Inglaterra, otro pedacito era de Francia y otro pedacito de Estados Unidos. Y la dividen en 2. En la República Federal Alemana, que es socialista, y en la República, capitalista, y en la República Democrática Alemana, que es socialista. ¿Está bien? ¿Entiendes? Y mira, y a Berlín la parten en 2. Una parte de Berlín, esta Berlín pertenecía al capitalismo y esta Berlín era socialista, dentro de la Alemania socialista. Esas Alemanias han estado divididas hasta el 91. Si alguien de ustedes sabe algo de fútbol, la final México 86, donde Argentina gana la Copa Mundial con Maradona, un inigualable Maradona, es Argentina contra Alemania Federal. Y en el Mundial de Fútbol Italia 90 se repite la final, pero esta vez Alemania Federal derrota a Argentina. Porque hasta Italia 90 van los dos países divididos. Perdón, Remus, ¿dónde dice? Bremen y Hamburgo están encerradas en el mapa. No, es porque son ciudades, nada más, no te preocupes. ¿No? En la década del 50 se da el milagro alemán. ¿Saben? El milagro alemán, donde Alemania capitalista se le perdona su deuda, se le permite entrar a la ONU y a la OTAN. Y Alemania se levanta. Como hay mucha fuga
de los socialistas, todos estos países de acá son socialistas, muchos socialistas, científicos, ingenieros, artistas, intelectuales, se iban a Berlín, brincaban a Berlín Occidental, que era Berlín capitalista, pedían asilo en la Embajada de Estados Unidos y después en avión se los llevan acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace ¿Qué es lo que hace nuestros amigos de Berlín, de Alemania? Dicen, ah, ya, así que te gusta escaparte, ya, vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar todo Berlín occidental, lo vamos a cerrar con un muro. Y ahí se construyó el famoso muro de Berlín, para que nadie pueda pasar y nadie se pueda escapar. Ah, porque las condiciones, preguntan por qué se iban, las condiciones de vida eran muy pobres en Alemania occidental, oriental, perdón, ¿no? Y ahí se levanta el muro de Berlín. Un muro que se construyó en el 61 y que recién dejarán que pueda haber pase libre. A ese pase libre se le llama la caída del muro, en el 89. ¿No? En el 89 cae el muro. Cae el muro es un decir, ¿eh? En realidad, Alemania democrática, la Alemania socialista, busca reconciliarse con la Alemania federal, porque ya la Unión Soviética estaba en caída, y un gesto que la Alemania democrática hace con la Alemania federal es permitir el libre tránsito de un Berlín a otro, cosa que no se permitía desde 1961. A este hecho se le llama la caída del muro de Berlín. ¿Está bien? Estamos hablando de un muro que rodeaba toda la ciudad, mira. Mira. Y mira cómo era el muro, ¿eh? En algunas zonas. Muro, arena peinada, rejas, fosas, más fosas, torreones con armas, con personas con ametralladoras, arena, fosas, más rejas, muro. ¿Ya? Es el muro de Berlín. ¿Está bien? Hay una película que se llama Juego de Espías. No, no podías cruzar de un Berlín, no podías cruzar, los que están acá podían salir sí en avión, los que no podían eran entrar nadie. Ellos sí, los que estaban acá sí podían salir. Los que no podían entrar eran los que estaban fuera de la ciudad de Berlín. Para que no haya fuga. O sea, si tú vivías acá y estabas mal, te metías a Berlín. No, no puedes, todo está cerrado. Hay lugares donde solamente era un muro, ¿eh? Donde solamente era un muro. Profe, ¿qué es un globo aquí? Es que muchas personas se escaparon con globos. Por túneles. Hay una película con Tom Hanks. No sé si ubicas a Tom Hanks. ¿Ya? Tom Hanks. Que se llama Juego de Espías, creo que se llama la película. Habla sobre cómo él sacó gente del muro por el muro de Berlín. Vean la película, es muy buena. Tom Hanks. No me acuerdo qué año, el año 2016, creo, es una película. Ah, sí, dividieron gente de golpe, de un día para otro. O sea, si tú vivías aquí, estamos de acuerdo, y te fuiste a pasar la noche a la casa de tus tíos, al día siguiente querías salir y ya no podías. ¿Por qué? Porque en la madrugada levantaron alambradas de púa y cerraron todo. Cerraron caminos. O sea, si te das cuenta que hay pistas y ¡guau! Te cerraron. Es como que te cierran la Panamericana Norte y te la apartan así, de golpe. Línea de trenes, todo, de golpe, de golpe. No, no, no creyeron en nadie. Ah, y el final es el Tratado 2+1. Yo sé que, profe, 4 no. Se llama Tratado 2+1 cuando ya las dos Alemanias se unen, ¿ya? Porque son dos Alemanias que quieren que cuatro países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, le vayan a dar permiso para unirse. Es que entiendan, inicialmente no era un muro, inicialmente solamente era alambrada de púas, nada más. Al inicio eran alambrada de púas. Esos muros que tú has visto demoraron décadas en ser construidos, décadas, décadas. Pero de la noche a la mañana sí se cortó el tránsito de un lugar a otro. O sea, es como que tú vivas en Independencia, un ejemplo, cruces la Panamericana y vayas a dormir a casa de tus tíos que viven por la Municipalidad de Los Olivos. ¿Ya? Te levantas tú temprano, agarras tu carro que agarre todo Izaguirre, los que viven en el Cono Norte se ubican lo que estoy diciendo, quieres cruzar todo Izaguirre, quieres cruzar la Panamericana para llegar a la Tupac y no puedes. ¿Por qué? Porque toda la Panamericana está cortada. Automáticamente hay militares con perros y con armas que te dicen, no, nadie pasa. No, pero quiere ir acá nomás al Mega. No, 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 nadie pasa. Señor, yo vivo ahí. No, nadie pasa. Así, de golpe. Y poco a poco fueron construyendo un muro. ¿No? Algunos escapaban pues, con globo de aire, otros se aventaron. ¿No? Fue una cosa bien fea. Bien, bien fea. ¿Mm?
Sí, a la tercera te sueltan el perro. Y te sueltan el perro y tienes suerte, ¿ah? O que me dicen, Remujo me dice, te suelta el perro. No, tienes suerte, te meten bala. Nace Israel, como ya te expliqué, ¿no? La declaración de la ONU nace Israel. Este era Palestina, perdón, este era Palestina. Este era Palestina, ¿ya? Un país árabe. Aquí en Palestina está el lugar bíblico, yo sé que los hombres que leen la Biblia saben lo que estoy diciendo, por favor no saquen su Biblia, muchachos, de Canaán. Aquí está Canaán, ¿ya? La Canaán prometida a Abraham, aquí es. ¿Está bien? Aquí es. Escúchame, aquí es. Escúchame acá. Este es Canaán, olvídate esto, para que me entiendas esta parte, nada más. Olvídate este nombre, olvídate, ¿está bien? Yo lo sé, todos los hombres tenemos una Biblia al lado, o sea, es obvio, ¿no? Es obvio. Ahora, escúchame acá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un poquito de Biblia, ¿ya? Un poquito de Biblia, no es broma. Cuando los hebreos dejan Canaán, ¿ya? Se van de Canaán, fue cuando había las épocas de vacas gordas y vacas flacas, ¿te acuerdas? Voy a hacer un poquito de historia. ¿Y se van a dónde? A Egipto, con el faraón. ¿Te acuerdas que José le descifra el sueño? Genial. Luego vienen los Ixos, acuérdate, que son los Ixos. Luego vienen los tebanos y votan a los Ixos. Y los hebreos se quedan aquí, como esclavos, hasta que viene Moisés y los devuelve a la tierra prometida. ¿Te acuerdas o no? Dando vuelta y vuelta y vuelta. Cuando llegan, la famosa Canaán está habitada por filisteos. Y comienza la lucha entre los hebreos y los filisteos. Ahí tienes a Sansón. Con el tiempo vienen los reyes y se adueñan de esta zona. Para resumir la cosa, luego vienen los persas, luego vienen los romanos y someten toda esta zona. Esto le pertenece a Roma. Y como los judíos, que así se le llama la religión de la gente de esta época y de este lugar, los judíos eran un poquito molestos para Roma. ¿Roma qué hace? El emperador Tito, acuérdense, imperio. Agarra a todos los judíos de aquí y los bota. Y deja esto sin gente. Siglo II. Para el siglo XX, los judíos, luego de lo que les... Claro, Remusgo, la diáspora. Luego de lo que les pasó a los judíos con los nazis, los judíos quieren regresar a su Canaán. Pero quieren regresar a su Canaán 18 siglos después de que los hayan votado los romanos. 18 siglos. Entonces, durante 18 siglos, su Canaán no estuvo vacía, pues. ¿Quién los habitó? Los descendientes de los filisteos. ¿Cómo se llamaban? Palestinos. Filistios palestinos. Entonces comenzaron a llegar. Y como la gente estaba muy solidaria con ellos por lo que le pasó con los nazis, y aparte que esta zona, pues, hay un montón de petróleo, decidieron hacer esto. Partir el país en dos. Todo lo que tú ves en naranja iba a ser para los judíos. Y lo que es en verde en Palestina. Mira, todo esto era Palestina, todo esto era árabe. Ahora mira lo que es árabe. Pero profitó la gente que estaba acá. ¿Los metieron acá? Sí, los metieron ahí. Y comenzó una guerra. Mira cómo fue. Cada vez que había una guerra, los judíos van ganando territorio. Mira cómo están ahora. Bueno, esta es una forma, ¿no? Tiene un poquito más de tierra ahora, parece. ¿Me entiendes? Por eso que dicen, ¿no? Los palestinos que dicen, antes de 1947, los judíos vagaban por el mundo y los palestinos teníamos tierra. Ahora, nosotros vagamos por el mundo y los judíos tienen nuestras tierras. Por eso es que se dan guerra entre ellos. ¿Ya? Por eso se dan guerra entre ellos. Y una de las cosas que hicieron los musulmanes, que son de la misma religión que los palestinos, los musulmanes radicales, fue vengarse de Estados Unidos, que es quien le da tanto apoyo militar a Israel. ¿Y su venganza cuál fue? Desgraciadamente, las Torres Gemelas. Por eso es que atacan las Torres Gemelas. Es una forma de decirle, te voy a hacer sentir Estados Unidos en un día lo que nosotros los árabes venimos sintiendo desde 1949. ¿No? Esa fue su venganza de los grupos radicales. A ver, las preguntas. ¿Una diferencia entre capitalismo y socialismo? Ahí lo tienes. La famosa propiedad privada, ¿no? Ahí está. Otra. ¿Qué significa OTAN? Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Ya? Otros lo llaman, a veces te aparece en inglés, ¿eh? En inglés te aparece como NATO.
como NATO, porque está al revés todo, pero ¿no? North Atlantic Trade Organization, algo así es. ¿En qué consistió el Plan Marshall? Ahí lo tienes, el Plan Marshall. ¿En qué consistió el Plan Dosh? Ese es brava, ¿eh? Profe, ¿y un Plan Dosh? Sí. Ahí lo tienes. El Plan Dosh, ayuda económica de Estados Unidos a Japón para su reconstrucción. Por eso dicen que Japón tiene trauma, pues. Profe, todos tienen trauma. Claro. Imagínate, eres Japón, orgulloso. Eres una gran potencia en Asia. Has derrotado a Rusia en 1905. Has invadido China. Y es una tremenda potencia. Viene Estados Unidos, te mete una cataneada impresionante, te suelta 2 bombas atómicas y luego te hace firmar un tratado y luego el tratado te reconstruye, pero te prohíbe tener ejército y mete sus tropas en tu país. Es como decir, le pegaron, lo chancaron y luego el que lo chancó lo llevó a una clínica, lo curó y lo hizo vivir con él y lo tiene como su empleado. Dime si eso no es traumático. Los psicólogos y antropólogos japoneses dicen que sus traumas se demuestran de muchas formas. Una de ellas, ¿cuál sería? Sus animes o animes, con el perdón de los chicos que les gusta. A mí también me gusta los animes o animes, como se pronuncie, ¿no? Con el perdón de alguno u otro otaku o mujer, ¿no? Pero, chuchera, no es normal tanta sangre, en serio. No es normal tanta sangre. El cine gore, eso no es normal, hermano. En serio. En serio, eso no es normal, eso no es sano. ¿No? Y otra cosa que tampoco es normal, el icono sexual de los japoneses son una mujer en uniforme de colegio. O eso no es normal. Eso es pedofilia. ¿O no? Y ojo, no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen los estudios de psicólogos y antropólogos japoneses y sociólogos, que lo puedes encontrar tranquilamente en internet. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Tranquilamente en internet. ¿Entiendes? No es normal. En los sex shop japoneses, el uniforme que más se vende es el uniforme de colegio. Ahora, no te estoy diciendo que por verte un anime seas un traumado, para nada, para nada. No, a mí me gusta ver animes. El último que me vi fue Los Siete Pecados Capitales, que no sé cómo se llama en japonés. ¿No? Y quiero verme el de Full Metal Alchemist, Hermandad. Quiero verla. Pero si ya te encuentras con un pata o una chica, hoy tú ves, no, yo no veo animes comerciales, yo veo animes oscuros. No, tú sí ya tienes problema, hermano. Sí, ya. Abrázalo. De lejito nomás, porque ahora con cuarentena estamos fregados, ¿no? Pero, oye, la gente quiere, dile, ¿no? Y el cine gore, porque tú ves que le sacas el corazón, se lo comen, y sí, eso está bravo. Fin de la Guerra Mundial. Países que lidera la Guerra Fría, está facilísimo, ¿no? Ah, claro, Brotherhood. Dice que es el mejor anime de todos, dice. Full Metal Alchemist Brotherhood. ¿Con qué hecho finalizó la Guerra Fría? Con la desintegración de la URSS. Es un país no alineado. Un país no alineado, ¿qué significa? No estoy 100% con la Unión Soviética, ni tampoco estoy 100% con Estados Unidos. O sea, yo puedo negociar con ambos. A esos también le llaman países del tercer mundo. O sea, nosotros. Clave, la India. Y la conferencia de Bandung es donde nace estos no alineados. Los no alineados. Hecho relacionado al año 45. Acá hay un error. Acá hay un error. Acá yo he cometido un error. Yo. Aquí la clave es hecho relacionado al 45. Aquí la clave sería esta. Esta es la clave. Esta es la clave. ¿Ya? Porque la creación de la OTAN es 1949, la crisis de los misiles es 1962 y la revolución cubana es 1959. ¿Ya? La Unión Soviética, lo vamos a explicar en su momento, Alexis, pero la Unión Soviética cae por los excesivos gastos militares. No tiene de dónde sacar tanto dinero. No puede competir en ese caso con Estados Unidos. ¿Mm? La crisis de los misiles, ¿qué es, profesor? ¿Tanto me está hablando de qué es la crisis de misiles? La Unión Soviética coloca misiles en Cuba apuntando a Estados Unidos en respuesta a los misiles estadounidenses colocados en Turquía. O sea, Estados Unidos coloca misiles en Turquía y la Unión Soviética dice, ya, ¿te gusta? Ya, yo te pongo los míos en Cuba. Una película que no es histórica, ¿ya? Esa es la crisis de los misiles, exacto. Crisis del Caribe. Una película que no es histórica, pero que trata sobre esto, ¿ya? Pero no es histórica y que tal vez muchos lo han visto, es X-Men Primera Generación.
donde sale Magneto y sale Charles Javier jóvenes. Esa escena donde Magneto está que levanta un submarino y que después hay un montón de misiles que van a atacarlos a él a la playa, ya, esa es la crisis de los misiles. Supuestamente, la crisis de los misiles lo evitaron los mutantes, según Marvel. O sea, Magneto evitó la crisis de los misiles. Para que me entiendas. Rivales durante la Guerra Fría, bueno, ahí lo tienes, ¿no? Es Unión Soviética y Estados Unidos. Hecho relacionado al año 91, es la integración de la URSS. Gandhi, Mahatma Gandhi, Alma Grande Gandhi, ¿no? ¿Quieres leer una novela que te explique muy bien cómo era la India, estoy hablando del país, ¿eh? La India, antes de Gandhi? Novelón, chiquito y muy bonito, muy entretenido, La Casa y el Mundo. Aquellos que les gusta leer. La Casa y el Mundo, así se llama la novela. Googlealo, La Casa y el Mundo, de Tagore, Premio Nobel de Literatura. Novelón. Novelón. Ahí te explica muy bonito cómo era la India antes de su revolución. La conferencia de Belgrado fue la primera de los no alineados. Aquí tenemos, permíteme, perdón. Último emperador de China, Puyi. Profe, ¿por qué se llaman así? Ah, es que los chinos se escriben en monosílabos. En realidad no es Chifa, es Chi-Fa. ¿No? No es Guantán, es Wang Tang. Mao Zedong. Este es el otro nombre de Mao Zedong. O sea, así dice que se llama realmente. Capital de Corea del Sur. Ya, pues chicas, a ver, las de K-pop, todos. Y los de K-pop, todos. ¿Cuál es? Oh, ahí salen todos. Seúl, Seúl. Presidente de Estados Unidos durante la guerra de Corea. Ah, el mismo presidente que suelta la bomba atómica. El presidente que inicia la Guerra Fría. ¿Qué es? Truman. Truman. Presidente de Estados Unidos inició la Revolución Cubana. Eisenhower. Militar que dirigió las tropas estadounidenses y aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Ahora es presidente. Y el armisticio de Panmunjom puso fin a la guerra de Corea y luego los acuerdos de Panmunjom llevan al final de la guerra. Bueno, chicos, hasta aquí. Me preguntaron cuál es el nombre del libro que recomendé para aquellos que quieran leer. Es una novela del autor Tagore. La novela se llama La Casa y el Mundo. Así se llama la novela. La Casa y el Mundo. Y si quieren ver películas sobre guerra de Vietnam, ya te di una lista, ¿no? La Revolución Cubana también la vamos a ver, pero no en este momento, sino en la segunda parte del anual. La Revolución Cubana fue el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y Ernesto Guevara toman el control de La Habana. Listo, chicos, no les quito más tiempo. Gracias por haberse quedado.